Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy les traigo un tema controversial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la vida después de la muerte. Tal como lo oye, de la vida después de la muerte, porque nosotros no morimos, nosotros somos eternos, nosotros somos caminantes del cosmos y vamos encarnando. Y tenemos que saber qué ocurre después de la muerte. Y aquí tenemos que pensar en una máquina sofisticadísima que es este cuerpo. Este cuerpo. Ni hablar de los otros, pero vamos a hablar del cuerpo físico. Este es un computador impresionante. Es una máquina sofisticada, perfecta. Y resulta que esta máquina sofisticada y perfecta tiene un software. Un software que se desinstala. Nosotros tenemos ese software y en el momento que morimos, en el momento en que desencarnamos, ese software se desinstala. ¿Quiénes son esos personajes? O esos sitios o esos reductos de conocimiento que hablaron mucho de este tema, que podemos considerarlos expertos en este tema. Definitivamente, los egipcios, los lamas, todo lo que tiene que ver con el Tíbet. Y tengo que mencionar a la señora María de Magdala. Y vamos y estamos hablando de nuestra vida después de la muerte. Porque nosotros tenemos un origen en el espacio. Nosotros venimos de las estrellas. Y este planeta azul, donde estamos encarnados, es un entrenamiento mental. Y el alma y toda nuestra composición, todos nuestros componentes son eternos. Verdaderamente, ¿qué es la muerte? Es la desinstalación de ese software. Es la desconexión de este cuerpo físico. Porque todos los otros cuerpos son eternos. Y por eso insisto en que estamos hablando de la vida después de la muerte. Nosotros estamos apegados a esta existencia. Es el mayor apego que tenemos todos los seres humanos. Entonces, concebir que la verdadera vida eterna está a partir de la siguiente dimensión. Pues comenzamos a pensar cositas, por eso es que es controversial. ¿Por qué? Porque nuestra personalidad de esta encarnación desaparece. El cuerpo físico desaparece. Por ejemplo, nosotros podemos tener registros de vidas pasadas. Pero, ¿qué pasa?
A veces decimos, bueno, tiene un físico distinto, pero yo no sé por qué pienso que obra distinto, que tiene una personalidad distinta. Claro, porque en cada encarnación nosotros tenemos una personalidad distinta que con la muerte se disuelve. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué queda? Se va la personalidad y se va el cuerpo físico. Queda toda la memoria de nuestra vida y de nuestras vidas. Queda la dimensión del tiempo, queda la dimensión de la mente, la conciencia, el alma, ese cuerpo maravilloso que es la voluntad, el ser interno. Verdaderamente, miren, lo que desaparece es este vestido. Igual que ocurre cuando por la noche nosotros nos quitamos esta ropa y quedamos desnudos para ponernos la pijama. Y en la comprensión de esto, de que hay vida mucho más allá de la muerte, es importante. Todos conocemos y hemos oído hablar, y casi que ahora es con más frecuencia, de experiencias cercanas a la muerte. Hay toda clase de personajes de distintas disciplinas, pero voy a mencionar 3 en particular. Médicos. ¿Por qué médicos? Porque están muy cercanos a la muerte. Y son personajes con una academia, con un cerebro científico que podemos considerarlos incrédulos. Lo mismo sucede con psiquiatras. Mencionemos, por ejemplo, a Jung y los astronautas. Son personas que de distintas formas accedieron, tanto los médicos como los psiquiatras, a ese más allá. Y los astronautas, que vieron en sus viajes toda clase de cosas. ¿Y qué pasa con estas personas? Que se vuelven definitivamente místicos y comienzan a entender que verdaderamente no morimos. Comienzan a entender que somos eternos y que somos unos caminantes del cosmos. Al comienzo les mencioné a los egipcios. Pensamos solamente, por ejemplo, en el libro de los muertos, en un papiro. No. Casi podemos decir, sin equivocarnos, que todo el Nilo es el libro de los muertos. En los templos, en todas las inscripciones, en todo. Ellos dejaron ese conocimiento y es un conocimiento que es de las estrellas y es el conocimiento del viaje del alma. Aquí hay que detenernos y necesito hacer un llamado de atención. ¿Por qué? Porque digamos que el tema central de ese libro de los muertos es precisamente el pesaje del eje centro-corazón en ese juicio de Osiris. Y en el video pasado hablé de eso. Ese eje centro-corazón es la médula y el cerebro, que es puesta en una balanza. Y aquí está lo que alcanzamos con ese eje centro-corazón. Ese es el juicio de Osiris. Ese es el juicio al que nos sometemos todos
en el momento en que desencarnamos. Sí, se dice que nos pasan la película, que nos muestran lo que hicimos y dejamos de hacer. De alguna manera es eso. Ese juicio de Osiris es ese pesaje. Y se acuerdan que en algún video hablé de la pluma versus la carga. Y eso tiene que ver con los apegos, pero bueno, sigamos un momento con los egipcios. Ellos hablan de Nun. ¿Qué es Nun? La red cósmica. Nun es el Dharma. Y igual como lo hemos hablado del Dharma, existen unos puntos de luz. Esos puntos de luz son Atum. ¿Y Atum qué es? El ser de cada uno de nosotros interconectado en esos puntos de red. Esto es simplemente una situación de nombres. ¿Qué pasa cuando nosotros desencarnamos? En el momento de la muerte, nosotros entramos al más allá. Y ese más allá, los egipcios le dicen Duat. Duat. Entonces, nosotros pasamos, en este caso a la siguiente dimensión, al más allá, a enfrentarnos con esa maravillosa verdad, que hay vida después de la muerte, simplemente porque no morimos, porque somos eternos, porque somos de las estrellas. Y aquí estamos en un entrenamiento y en un trabajo. Dentro de este tema hay cosas bellísimas. El alma, el ser es Atum, el alma es Ba. Y Ba se encuentra con el señor Anubis. El señor Anubis no es de este mundo. Es un ser bondadoso, bellísimo, de una estatura altísima, que tiene una máscara de perro. Dicen los libros y las cosas que se refieren al señor Anubis, que tiene una tez oscura, que es de una belleza indescriptible. Y el libro de los muertos habla de 200 sortilegios. Se saben en este momento como de 198. Falta poquito. Estos sortilegios sí son como magias, como puntos importantes que se leen en este libro de los muertos. Y quiero aclarar una cosa. Anubis tiene una imagen de severo, de rector espantoso, de la verdad de un personaje feo. Y es todo lo contrario. Anubis, en el momento en que nosotros entramos a Duat, a ese más allá, ¿qué hace el señor Anubis? Dice, a ver, este personaje algo tiene que haber hecho bueno. Veamos cómo meditó, veamos qué contestó bien, veamos cuándo trabajó con los apegos. Veamos, este es un personaje que debió investigar, este es un personaje que debe tener conocimientos de la red, de esas 5 misiones de las que estamos hablando en estos videos. Y casi que es un cómplice positivo en el momento de pasar esas puertas. No es como habla hablado de él. Y con respecto a los egipcios, que eran
verdaderamente expertos en este tema, tenemos que hablar de Senet. Senet es un juego de 30 espacios, 3 hileras de 10 espacios. Y es un juego que jugaban los egipcios de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, así, e iban pasando. ¿Qué es lo que pasa con este juego? El motivo o el propósito de este juego era precisamente aprender de esa vida más allá de este cuerpo físico temporal. Entonces, habían los primeros 10 que tenían que ver con sorpresas. Sorpresas precisamente con respecto a la muerte. ¿Qué pasa si te mueres ya? ¿Qué pasa si tal cosa? Y todo relacionado con la muerte. Después había 10 espacios que tenían que ver con la adaptación nuestra a esa muerte, a esa no permanencia, a ese trabajo de ese primer apego a la existencia, que es lo primero que nosotros debemos también comenzar a trabajar y de verdad desprendernos. Y por último, había 10 impresionantes de conciencia. ¿Y de conciencia por qué? Porque hay un momento muy especial del que más adelante voy a hablar un poquito, de esa conciencia. Y esa conciencia ocurre exactamente en el momento antes de volver a tomar cuerpo. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Hablamos de los egipcios. Bueno, María de Magdala. Existe un apócrifo del siglo XIX, concretamente de 1896, anterior a los apócrifos del siglo XX. Y en ese apócrifo de María de Magdala se lee absolutamente todo de la muerte. Habla de cómo disolvemos el caos, ahí perfectamente. Habla de las entidades oscuras. Y son varios los libros que mencionan esta palabra. Las entidades oscuras en la dimensión del tiempo cogen unas figuras complicadas, grotescas, feas, pero no nos pueden hacer nada. Es una manera de que nosotros de alguna manera nos impactemos acerca de nuestros propios defectos. Esas entidades oscuras no son del vecino, ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mi hijo. Esas entidades oscuras que yo veo y que voy a ver son las mías, esas que no he trabajado. Ese apócrifo de María de Magdala habla de ese libro tibetano de los muertos, del budismo, de todo. Y quiero que me entiendan, no es que el apócrifo diga el libro tibetano, no, es que si nosotros cogemos el libro tibetano de los muertos, el libro de los muertos egipcios, cogemos el Tao y vamos cogiendo estos conocimientos, nos damos cuenta que hablan de lo mismo. Exactamente de lo mismo. Está la constancia del conocimiento. ¿Qué hay que decir de ese libro tibetano de los muertos? Del bardo Todol, del bardo Tosgrol
que es como se dice correctamente, y que le dicen Bardo Toichoi. Ese libro, ya hablamos de Padmasambhava, ese personaje fuera de este mundo. ¿Qué hizo Padmasambhava? Él es del siglo VIII. Él cogió el chamanismo Bon y el budismo y lo juntó y escribió acerca de todo este conocimiento, de cómo es la vida después de la muerte. De este libro tibetano existen muchas traducciones, pero casi que la más famosa y como la mejor es la de Evans. ¿Y qué es el libro tibetano de los muertos? Son las instrucciones de ese software que pasa cuando hace off, cuando se desinstala, cuando se apaga. Verdaderamente, todo ese instructivo, ¿qué pasa con nosotros en esa comprensión? Bueno, que nos liberamos. Simplemente nos liberamos al comprender ese estado intermedio. Un bardo es un corte, es un estado intermedio. En este caso, es el estado intermedio entre estar encarnado y estar allá, en la dimensión del tiempo, y donde somos eternos, donde no morimos, donde está la verdadera vida después de la muerte, que no la vemos, no la percibimos, porque estamos con ese afán y ese apego a la existencia. ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? Tenemos que hablar, en este caso, de varios cortes. Cuando nosotros desencarnamos, lo primero que vemos es una gran luz que lo ocupa todo. Y mi mamá lo ha dicho y lo hemos hablado, que cuando una persona desencarna, lo mejor es decirle, estás muerto, sigue la luz más fuerte, sigue la luz más fuerte. Y viene eso, viene esa luz impresionante que lo ocupa todo. Segundo, un vacío, un olvido, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué está pasando allá? Se pierde la memoria, totalmente se pierde la memoria. Después comenzamos como a registrar cositas, a tener como pistas de lo que me está pasando y de lo que está pasando en la tierra, por decirlo así. Y luego aparecen las luces del apego. Al fondo está esa luz impresionante, pero comenzamos a tener como las tentaciones. Y lo digo a propósito porque en algunos casos estamos acostumbrados a oír hablar de las tentaciones del diablo. Y el diablo no son sino los apegos. Entonces, estas luces del apego es la mamá, el papá, los hijos, el esposo, los bienes, las cosas. Ahí me puedo como quedar como un poquito como embolatado, como en esa cosa y la luz allá al final del camino. Y después aparecen los defectos, esas entidades oscuras. Esas entidades oscuras que no me tocan, pero es una manera de registrar lo que no he caminado, el trabajo que no he hecho. A ver si de alguna manera hay un impacto. Y si son complicadas y grotescas,
en la otra dimensión, pero vuelvo y repito, no pueden hacer nada. No dañan. Es más, un proceso de impresión. Y cuando ya nos liberamos de todo eso y caminamos hacia esa luz, están los seres de luz. Cuando están los seres de luz, está ese momento maravilloso de conciencia. ¿Por qué? Porque en esa vida después de la muerte, yo retomo esa conciencia, me acuerdo de todo, lo sé todo, recojo todo, entiendo todo, comprendo todo. Y en ese momento, donde estoy ya con los seres de luz y en ese momento de conciencia, encarno. Ese proceso depende del punto evolutivo en que cada uno de nosotros esté. Es más rápido, es más lento. Pero antes de encarnar, viene un momento precioso de reunión con los seres de luz y un momento precioso de conciencia. ¿Y quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién avanza? ¿Quién gana? ¿Quién vence? El apego. Y por eso es una de las dos vías. Y por eso es que nosotros debemos sí o sí trabajar de manera consciente aquí en los apegos. Con respecto al bardo, también vamos a encontrar mucha confusión. Y es que se mencionan los 49 días, las 49 niveles. Y resulta que eso se ha desvirtuado y entonces hablan de que a los 49 días encarnamos y que hay que pasar 49 días para llegar a ese punto de luz y de conciencia. No, esa cifra de 49 tiene que ver con los niveles mentales de los que ya hemos hablado. Ahora, otra cosa que yo tengo que aclarar. Cuando encarnamos, en el momento en que el espermatozoide horada el óvulo, en ese momento encarnamos. Pero entonces a nivel médico dicen que es que como eso es mórula, entonces todavía no es un ser humano, que es feto, que todavía no es niña, entonces que ahí todavía no estamos encarnados. Encarnamos en el momento en que el espermatozoide pasa la barrera y se junta con el óvulo. En ese momento encarnamos. Se habla del túnel. Claro que se habla del túnel. Y el túnel lo podemos percibir simplemente en el proceso de desdoblamiento, porque entre la glándula pineal, que está en el tálamo, y el siguiente chakra, que es el de la coronilla, existe un túnel. Exactamente ese espacio entre la glándula pineal y la coronilla es el famoso túnel. Y por ahí salimos a desdoblarnos inconscientemente cuando dormimos. Por ese túnel salimos conscientemente cuando nos desdoblamos de esa forma. Y por ese túnel salimos al desdoblamiento definitivo, que es la muerte. Y de esa pineal ya se están despejando varias cosas. A nivel biológico, a nivel médico, a nivel místico, ya se conoce de muchas cosas. Ya se sabe de ese misterio de sabiduría secreta. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Amigos, los invito a suscribirse
Y los invito a activar las notificaciones dándole clic al botón de la campana. Entren a nuestra página www.hildastrauss.com. Ahí pueden escuchar todos los programas de radio, ver todas esas noticias interesantísimas de salud y navegar por el blog. Uno de nuestros deberes, una de nuestras misiones es la investigación. Y a través de ese blog sí que pueden adelantar en una de estas misiones. Gracias, gracias, gracias. Y hasta el próximo video con otro nuevo tema apasionante. Gracias.